pueden sentar, mi hermano. Gloria al Señor. Es momento para escuchar la palabra del Señor. Pidámosle a Dios con ese corazón humillado ante Él, que use a su Espíritu Santo y a nuestro hermano para predicar su palabra. Amén. Amén. Hola mis hermanos, muy buenos días, o tardes ya, ¿verdad? No días todavía. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Qué bueno, porque sí se les nota que están contentos. Bueno, creo que hoy no apareció en el cartelito el nombre de la predicación, por lo tanto no saben cómo se llama la predicación. La predicación del día de hoy se llama Échate una mano. Y voy a comentar, quizá no todos tengan el contexto. Cuando yo le digo a una persona, hey mi hermano, échame la mano por favor, ayúdame, échame la mano. Mi hermano viene y me ayuda, me está echando una mano. Pero cuando yo digo, y así se llama la predicación, échate una mano, ¿a qué se refiere? A que yo solo me voy a ayudar, yo solo me voy a echar una mano. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me escuchan bien ustedes? Ok, vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, queremos rogarte en esta hermosa mañana que tú bendigas la exposición de tu palabra, que tú seas con cada uno de nosotros, y sabemos que nunca vuelve vacía, Señor, sino va y hace la obra para lo cual tú la has enviado, Señor. Muchísimas gracias por tu poderosa palabra que hoy se podrá predicar, se podrá proclamar. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. A mí les comenté la vez pasada que estaba predicando aquí con ustedes. Por cierto, muchas gracias por su hospitalidad. He estado aquí ya durante un mes. Ya en estos días yo regreso a mi lugar de origen. Muchas gracias porque pude encontrar una iglesia donde adorar y también me dieron la oportunidad de predicar. Y bueno, yo doy clases en 3 seminarios, les comentaba la vez pasada, aparte de ser pastor en una iglesia. Y mis clases favoritas para dar son la clase de homilética, para aprender cómo predicar. Otra de las materias favoritas que me gusta muchísimo son los idiomas, el griego y el hebreo. Me encantan los idiomas. Pero también me gusta la historia de la iglesia, muchísimo. E incluso yo quisiera hacer un doctorado, si Dios me lo permite, en esa parte. Tengo una maestría, me falta mi doctorado, ojalá Dios me lo permita. Y les digo esto porque en la historia de la iglesia, en Inglaterra, en el siglo XIX, se cuenta que había 2 pastores que eran poderosos en la predicación de la palabra. Uno de ellos era bautista, por cierto, Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, o como decía un estudiante allá en México, Spurgeon decía este estudiante. Poderoso en la predicación. Y había otro también en Londres que se llamaba José Parker o Joseph Parker. Monstruos de la predicación, tremendos en la predicación. Y entonces los lores ingleses, que eran gente muy rica y que formaban parte del parlamento inglés, tenían la oportunidad, porque tenían sus carrozas muy lujosas, de ir en la mañana a escuchar a Spurgeon y por la tarde escuchar a Parker, o al revés. A veces iban primero con uno y luego con otro, y llegaba el lunes y se veían en el parlamento y tenían un momento donde criticaban las predicaciones. ¿Quién te gustó más, Spurgeon o Parker? ¿Quién dio mejores ilustraciones? ¿Quién hizo mejor? Y criticaban a los pastores, como a veces la iglesia critica a los pastores. Me acuerdo que una ocasión una hermana, yo escuché que le dijo a otra hermana, hoy no me gusta la corbata que trae el pastor. Y entonces estos lores ingleses criticaban las predicaciones. ¿Saben cómo los conoció la historia a estos lores que criticaban a esos predicadores? Los conocieron como los catadores de sermones. Y yo no sé si usted sepa lo que es un catador. Si no, yo se lo voy a explicar. Por ejemplo, un catador de vino es aquel que prueba el vino. Imagínense, algunos dicen, ay, ¿cómo no me dan ese trabajo? ¿Verdad? Algunos que les gusta, ¿cómo no me dan ese trabajo? Pero fíjense, los catadores solamente prueban el vino, pero no lo tragan. Solamente lo saborean y lo escupen. También hay catadores de comida.
prueban la comida, pero no pueden comerse toda la comida. Imagínense una persona que se comiera toda esa comida o que se bebiera todo ese vino. Entonces, lo único que tienen que hacer es saborear y escupir. ¿Por qué les pusieron los catadores a esos hombres? Porque ¿qué hacían con la palabra de Dios? Solo la criticaban, pero no la tomaban en sus corazones. Yo creo que en la iglesia moderna, mis amados hermanos, está pasando algo similar. Venimos y escuchamos a pastores o escuchamos y criticamos a ese pastor si me gustó la predicación de este. La predicación no es para que te guste. La predicación no es para que tú digas qué bonita estuvo. Yo les digo a mis estudiantes, porque yo doy esta clase de homilética, les digo, ustedes nunca se crean cuando un hermano venga y les diga, pastor, qué bonita que estuvo su predicación. Oh, pastor, usted es un gran predicador, porque ¿qué va a pasar con el predicador? Se va a elevar y va a pensar que él es. Pero cuando una persona venga y les diga algo con respecto a la predicación, tiene que ser, pastor, qué edificante estuvo la predicación. Dios me habló a través suyo. Qué diferencia, ¿verdad? Y por eso, hermanos, en esta hora yo quiero pedirles que se echen una mano. Quiero que veamos ahí, vamos a tener nosotros tenemos manos. A ver, levanten su mano, la mano derecha. ¿Cuántos dedos tenemos? ¿Y sí saben cómo se llaman estos dedos? ¿Sí? Bueno, es lo que vamos a estar viendo. Y como ustedes van a anotarle, yo no les voy a estar diciendo, anótenle aquí, anótenle allá. Vamos a anotar uno por cada dedo. Entonces, de manera simbólica, de manera mnemotécnica, de manera metafórica, yo quise decir, échate una mano. Y vamos a ver entonces lo primero que tenemos que hacer, y me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Lo primero que otra de las cosas que quiero comentarles, porque estos 5 puntos no son míos. Hace años, allá en México, cuando yo conocí el Evangelio, nos llegó un material de los navegantes. No sé si ustedes han escuchado, es un ministerio norteamericano, como los Gedeones, que reparten material para discipulado. Y a mí se me quedó grabado, desde hace 30 años que yo conocí el Evangelio, estas 5 cosas se me quedaron grabadas. Entonces, estas 5 cosas no son mías, son de los navegantes, pero lo que vamos a ver aquí sí es lo que el Espíritu Santo me ha revelado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con respecto a la palabra, dice ahí que es ¿qué? A ver, ¿traen sus Biblias? ¿Ustedes traen Biblia? ¿Todavía la usan? Bueno, vamos a abrir la Biblia en Romanos 10:17. Romanos 10:17, abran sus Biblias porque es bueno que nosotros lo podamos leer. Dice así, hermanos. No sé qué versión traigan, si traigan la versión 60 o la internacional o traigan revueltito, no sé, pero yo voy a leer la versión 60, dice así. Así que la fe es por el oír y el oír, ¿por qué? ¿Por qué? El oír es, dice aquí, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Todo lo que hacemos nosotros como cristianos, mis amados hermanos, es por fe. Nosotros no andamos por vista, sino por fe, dicen las Escrituras. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted da su diezmo? ¿Por qué da su diezmo, hermano? Espero que sí lo dé. ¿Por qué lo da? Por fe. ¿Por qué nos levantamos y en lugar de quedarnos en la cama más tiempo o viendo un programa o desayunando con la familia, ¿por qué venimos a la iglesia? Venimos por fe. La iglesia se mueve por fe. Pero si la iglesia no oye la palabra de Dios, será una iglesia sin fe. ¿Sabes? La palabra fe en el original griego es la palabra pistis. Entonces yo a veces digo, la iglesia está bien despistada. No tiene pistis, no tiene fe. Pero dice aquí el pasaje, así que la fe es por el oír. A ver, ponme atención. Esa palabra es la palabra griega akouo. Y tiene que ver con la palabra acústica. Ahorita nosotros estamos escuchando aquí, este lugar tiene una acústica, el hermano le movió ahí para que se escuche mejor, porque tenemos que escuchar bien. Eso es la palabra acústica. Entonces está diciendo aquí, a ver, si yo les pregunto ahorita, es una pregunta sencilla, a ver, hermano de la música, ¿cómo te llamas, hermano? Hermano Miguel, no veas aquí, ¿cuántos escalones subes aquí? El hermano porque los ha subido, ¿no? Muchas veces. Pero si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos escalones suben en su casa? Yo les aseguro que muchos ni saben cuántos escalones, porque nosotros vemos, pero no ¿qué? No observamos.
Es igual con la palabra de Dios. A veces escuchamos, pero no, oímos, perdón, pero no escuchamos. Entonces nosotros tenemos que escuchar bien. Fíjense lo que dice Santiago. Por ahí ustedes escuché que están estudiando el libro de Santiago. Dice así: mas aquel que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces debemos tener que ser ¿qué? ¿Oidores qué? Tenemos que ser hacedores de la palabra, escuchar con atención la palabra de Dios. Esa es la primera cosa. Entonces nosotros tenemos que escuchar sermones, tenemos que escuchar la palabra. Por eso Dios permite que pastores vayan y se capaciten a los seminarios para que ellos vengan y prediquen. No se puede parar cualquier persona a predicar. Así hay muchas iglesias donde cualquiera, el que ha leído 2 o 3 más libritos, se para y predica. No, los pastores se preparan para predicar, hermanos. Ahora, cuidado. Porque también tenemos un problema a partir de la pandemia. Se abrió un cúmulo de predicaciones y la gente en internet y escuchan a mi Guillermo Maldonado, a Rudy Gracia, y le estoy citando nada más a los que tienen aquí cerquita. No, tienen que escuchar las predicaciones del pastor a la iglesia donde van. Porque imagínense si usted escucha al pastor Marlon y escucha al pastor Guillermo Maldonado y escucha al pastor Rudy Gracia o al pastor Juan Camaney o al que a usted le guste, ¿qué va a pasar? No va a poner atención. Lo que me están predicando en mi iglesia lo voy a escuchar. Tengo que oír porque de ahí me va a venir la fe. Si hay personas que no tienen fe es porque no escuchan ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Entonces esa es la primera cosa. Vámonos con la segunda. El segundo dedo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el segundo dedo? El índice. ¿Por qué se llama índice? Porque con ese dedo, ¿qué hacemos? Señalamos, ¿verdad? Indicamos. Muy bien. Entonces, ¿qué dice que tenemos que hacer ahí? Fíjense, una vez estaban haciéndole un examen a un seminarista que iba a ser pastor. Y entonces le estaban preguntando de teología. No, hombre, y respondía, no, que la soteriología, no, que la martología. Y respondía muy bien de las preguntas que le hacían de teología. Pero un pastor de la vieja guardia, un pastor viejito, mi pastor, que ahorita tiene 94 años, imagínense, pero en aquel entonces tenía menos, como 80 y tantos años, y le pregunta a este joven: a ver, joven, usted ya le han hecho muchas preguntas de teología. Yo quisiera que me dijera los libros de la Biblia. No se lo supo. Yo tengo 20 años dando clases en seminarios y me ha tocado seminaristas que no han leído toda la Biblia completa en su vida. Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han leído la Biblia completa? ¿Cuántos de los que están aquí han leído la Biblia completa? Sean sinceros, ¿cuántos? ¿Cuántos han leído la Biblia completa? Bueno, gloria a Dios por esos poquitos hermanos que vi que, o a los demás les dio pena, ¿no? Yo creo decir, pero esto no está en la Biblia, hermanos, pero por ahí se dice que el cristiano debe haber leído la Biblia las mismas veces que tiene como años de convertido. Si yo tengo 30 años de convertido, ¿cuántas veces debí haber leído la Biblia? Yo soy sincero, yo no he leído 30 veces la Biblia, pero sí la he leído unas 17, 18 veces la Biblia. Ahora mismo yo tengo un plan de lectura y yo les puedo decir que ahorita estoy leyendo el libro de Lamentaciones, estoy leyendo el Antiguo Testamento, y al 31 de diciembre, si Dios me permite llegar, habré terminado con el último capítulo de Apocalipsis. En Inglaterra hubo un hombre también llamado George Mueller. Si ustedes quieren, busquen su biografía. Es un hombre tremendo. Abrió orfanatos en Inglaterra que muchos de ellos funcionan todavía. Eso fue en el siglo XIX. Muchos de ellos funcionan todavía. Y se dice que este hombre, sus biografías de este hombre, busquen, leyó 200 veces la Biblia. 200 veces la Biblia. Y lo más asombroso es que dice que 100 de ellas leyó la Biblia de rodillas. Y usted va a decir, ¿por qué de rodillas? ¿Qué no la puede leer sentado? ¿Qué no la puede leer acostado? Cuando dice de rodillas, ¿a qué se refiere? ¿Cómo leía su Biblia? Con oración, pidiéndole a Dios encontrar su voluntad en ella.
para poder hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes solamente la primera parte de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, ¿es qué? Toda la escritura, hermanos, porque hay gente que practica, ¿ustedes saben lo que es la cartomancia? Cuando tú vas con una mujer, con una bruja y te lee las cartas y te adivina tu futuro. Y muchos piensan así de la Biblia y hasta cierran los ojos y le hacen así, ahí donde caiga mi dedo. Y practican lo que se llamaría yo la bibliomancia. Y dice aquí toda la escritura. Pablo dice en Hechos 20, y no me negué a enseñar todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque hay gente que dice, pastor, yo sí he leído, yo de que me convertí, pues me gusta leer salmos, me gusta leer proverbios. Pero no me ponga a leer números. Mire, una hermana decía, yo escuché también en la iglesia, porque yo escucho todo lo que dicen los hermanos en la iglesia, no se crea que no. Bueno, aquí no, porque hablan en inglés unos cuantos y no les entiendo. Pero escuché a una hermana y le dijo, hermana, padezco de insomnio. Y mire, ya he tomado de todo. No quiero tomar pastillas que sean droga porque soy cristiana, pero ya he tomado té con lechuga, he tomado no sé cuánto. Y la otra hermana le dijo, hermana, léase unos capítulos del libro de Números y se va a quedar bien dormida, hermana. Hermanos, nosotros tenemos que leer la Biblia. Si tú no has leído la Biblia completa, el Espíritu Santo, Dios te está desafiando que comiences a leer la Biblia. Comienza a leer toda tu Biblia. Hay muchos planes en internet completos para leer la Biblia. Yo leo toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hay unos que la combinan un pasaje del Antiguo Testamento con Salmos, hay unos que la combinan con Antiguo Testamento, Salmos, Nuevo Testamento. Y puedes leer la Biblia en un año. Hay gente que la lee 2 veces en un año. Entonces, ¿cuáles son las 2 cosas que llevamos? ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? ¿Cómo nos tenemos que echar una mano nosotros? Oyendo la palabra de Dios, pero también, ¿qué cosa? Hay gente, hermanos, que nunca agarra su Biblia, más que el domingo. Yo me acuerdo que llegué una vez a visitar, porque visitamos a las familias, llegué a visitar una familia. Y entonces yo a propósito siempre le digo, hermanos, saquen su Biblia porque vamos a estudiar la palabra. Y estaba la hermana, ¿y dónde dejé mi Biblia? Y ella, ¿dónde estaba mi Biblia? Y la sacó y estaba toda polvosa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ver la tercera. ¿Cómo se llama ese dedo? No, el dedo, ¿cómo se llama? Dedo medio. ¿Y qué dice ahí? Que tenemos que, ¿qué? Estudiar la palabra de Dios. Miren, voy a pedirles que abran su Biblia en Juan 5:39. Juan 5:39. Y lean ustedes, a ver, ayúdenme a leer cómo dice. Bueno, a lo mejor no se puede porque no trae la misma versión, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer yo, dice así. Escudriñad las escrituras. Solamente voy a leer esa parte. Escudriñad las escrituras. Y miren lo que dicen estas versiones. Aquí traigo 2 versiones que quiero leer. Es una versión española, dice así. Vosotros investigáis las escrituras. Y otra versión dice, estudiáis con diligencia las escrituras. Y otra versión dice, estudiáis apasionadamente las escrituras. ¿Sí se dan cuenta de lo que dice? Entonces, no solo tengo que oír la palabra, no solamente tengo que leer la palabra, sino también tengo que, ¿qué? Miren, tenemos dinero para comprarnos televisiones de este tamaño, tenemos dinero para comprarnos el Nintendo, el PlayStation, todo el gadget que usted quiera, la computadora de moda, la tablet de moda, el celular de moda. Pero a veces no tenemos dinero. Yo les he dicho a mi congregación, hermanos, mínimamente cómprense una Biblia de estudio, cómprense un diccionario bíblico. Miren, les voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios dice, habla de la amargura, de las raíces de la amargura. Hay varios pasajes que hablan de la amargura y de la raíz de amargura. Y hay muchos cristianos que viven amargados, sus matrimonios andan mal. Y un hermano va a decir por ahí, ¿qué nos espió, hermano? ¿Qué nos fue a ver allá en nuestra casa? ¿Y saben lo que significa la palabra amargura en griego? Es la palabra picría. Este pastor nos quiere apantallar que sabe griego. No, hermanos, les voy a decir por qué. Esa palabra picría en el original significaba cuando una serpiente venía y mordía a una persona.
A veces decimos, le picó la serpiente. No, las serpientes no pican, las serpientes muerden. Le mordió la serpiente. Y cuando una serpiente muerde, ¿qué pasa? Pasa el veneno de la serpiente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cuando las serpientes ardientes estaban picando, mordiendo, ya caí, ¿verdad? Estaban mordiendo al pueblo? ¿Y cómo sanaban o cómo se terminaba esa parte? ¿Qué tenía que pasar ahí? ¿Qué levantó? ¿Qué levantó? La serpiente de bronce. Y viendo a la serpiente de bronce, ¿que a quién apuntaba y prefiguraba la serpiente de bronce? A Cristo. Si tu familia está llena de amargura, solo la sangre de Cristo, solo mirando a Cristo. Pero eso, ¿dónde lo aprendí? ¿Cómo pude saber eso yo? ¿Se acuerdan de los bereanos, allí del libro de los Hechos, la iglesia de Berea? ¿Qué hacían en la iglesia de Berea, hermanos? ¿Se acuerdan? Cuando les enseñaban la palabra, ellos escudriñaban, ellos estudiaban la palabra para ver si era cierto lo que les estaban diciendo. Ahora se levanta cualquier predicador y les dice, pues patraña y media, y la gente lo cree, porque la gente no está estudiando las Escrituras. ¿Sí se acuerdan de lo que leí? Las versiones que leí. Solo voy a leer esta nuevamente. Estudiáis apasionadamente las Escrituras. ¿Qué les apasiona, hermanos? A mí me apasiona coleccionar cosas. Yo colecciono cosas. Allá en México hace años salían en los Twinkie Wonder. Aquí he visto que sí hay Twinkie, no sé si sean de la misma, pero unos pastelitos de chocolate. Y hace años salían unos muñequitos de Hanna-Barbera, todos los personajes de Hanna-Barbera. Pedro Picapiedra, todos esos personajes. Y eran 89 figuritas. Y cuando era niño me gustaban, pero después lo perdí. Y hace unos 10 años fui a un tianguis y encontré un Pedro Picapiedra. Y yo lo vi y me asocié con mi infancia y le dije al que estaba ahí del puesto, ¿cuánto vale ese muñequito? Me dijo 20 pesos, se los di luego los 20 pesos. Y a partir de ahí me puse a investigar en internet cuántos muñequitos eran. Y ahora tengo todos los muñequitos, los 89 muñequitos. Me contacté con personas en el internet, otros fui a otros tianguis. Me tardé como 2 años en conseguir esa colección. Unos muñequitos, un solo muñequito me costó unos 1,000 pesos. Un muñequito. Porque eso es algo que me apasiona hacer. ¿Qué te apasiona hacer a ti? Y aquí dice, estudiáis las Escrituras con pasión. Que te apasione estudiar la Biblia. No solo oírla, no solo leerla, sino ¿qué? Es que yo no entendí lo que dijo el pastor. Dijo de los dracmas. ¿Qué es un dracma? ¿Qué es un dracma? Pues quién sabe, ¿verdad? Sepa la bola. Era una moneda de tiempos bíblicos. Miren, les voy a decir, cuando yo estaba en el seminario estudiando, había una persona, el conserje le decimos nosotros, el que hacía todo el aseo del seminario. Y este hermano era cristiano, iba a una iglesia él también. Y yo veía que se metía a la biblioteca del seminario. Es una de las bibliotecas más grandes de América Latina. Enorme la biblioteca de ese seminario. Y yo veía que el hermano se metía y leía y estudiaba y estudiaba. Y un día llegó, bueno, muchos días, pero esa vez llegó, estábamos en el comedor del seminario, éramos como 100 estudiantes, y entonces llegó y se sentó en mi mesa, éramos como 10 en la mesa, y nos dijo, a ver, díganme las ciudades que conformaban Decápolis. Eso está en la Biblia, ¿no? Porque dice que el Señor Jesucristo predicó ¿en dónde? En Decápolis. Y este hermano, que era un hermano sencillo, nos dijo a nosotros que éramos seminaristas. A ver, díganme las 10 ciudades de Decápolis. No supimos. Y el hermano nos las dijo todas. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente los pastores debemos estudiar la palabra, sino también ustedes deben estudiar la palabra. Pero vamos a ver la cuarta. ¿Cómo se llama ese dedo? Los que están casados saben muy bien cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama anular? Porque allí va el anillo de qué. A ver, los que están casados, ¿sí traen su anillo? Yo no lo traigo y sí estoy casado, pero se me perdió mi anillo y andamos en eso.
¿Qué dice ahí, hermanos? No sé si ustedes se acuerdan de los cultos tan hermosos que se hacían, en donde había esgrimas bíblicos, memorización bíblica. En México hay una nueva, no sé si aquí también, como una nueva pedagogía, donde dicen, es que los niños no tienen que aprenderse todo de memoria. No todo es de memoria. Tienen que comprender, y bueno, estoy de acuerdo en ciertas partes, pero hay cosas que sí o sí te las tienes que aprender de memoria. ¿Están de acuerdo conmigo? Por ejemplo, las tablas de multiplicar. No sé a cuánto les enseñaron las tablas de multiplicar, a puro. Y 5 por 5, 25. ¿Sí te acuerdan? 2 por 2, 4. Hasta el tonito así, ¿no? Y ahora dice la nueva pedagogía que eso no es correcto. Pero hay cosas que tienen que ser de memoria sí o sí. Miren lo que dice Deuteronomio 6:7, solamente voy a leer la primera parte. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Las repetirás, las repetirás, las repetirás, las repetirás, hasta que se queden ¿dónde? Le comentaba al pastor Marlon en una ocasión que yo tuve un maestro de griego en el seminario, por cierto era norteamericano, Lindy Scott, él ha escrito varios libros, él fue mi maestro de griego. Doy gracias a Dios porque él fue mi maestro. Y de una manera tan bonita, tan mnemotécnica, nos hacía que nos memorizáramos. Yo no sé si ustedes saben, el griego tiene algo que se llama declinaciones. Nosotros tenemos conjugaciones, el griego también tiene conjugaciones, pero tiene declinaciones. Y yo me aprendí las declinaciones del griego de memoria y me las sé hasta ahorita porque me las enseñó cantando. Pues les voy a acordar, fíjense. Y hasta nos hacía que bailáramos y cantáramos. O esei, omeneteusi, o esei, omeneteusi. Y todos los alumnos que estábamos ahí teníamos que estar atrás de él así. Pero nunca se me han olvidado. Cuando terminó el primer año del seminario, el primer año nos enseñaban griego, el segundo año nos enseñaban hebreo. Y entonces el hebreo es como las matemáticas para los teólogos. Muchos reprueban. Entonces yo dije, yo no voy a reprobar. Y en las vacaciones me llevé un libro de hebreo y me aprendí de memoria todo el alefato. Todo el alefato. Y hasta la fecha no se me ha olvidado. Claro, doy clases también, pero no se me ha olvidado. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zayin, Yet, Tet, Yud, Kaf, Lamen. Todo, 22 letras. Porque me lo aprendí ¿cómo? Repitiendo, repitiendo, repitiendo de memoria. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra, hermanos? ¿Cuántos versículos se saben? Ahora, no solamente es que no sepamos los versículos, dicen por ahí muchos, ojalá que sí sea cierto, ¿verdad? Porque a veces les pregunto Juan 3:16 y no se lo saben. Bueno, esa es la cuarta cosa. Vamos a ver ahora la última. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense. Voy a leerles aquí esta parte de la... Perdón, ¿cómo se llama este dedo? Meñique, no por pequeño es el menos importante, es muy importante. Dice así Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hace tiempo yo hice una serie, yo envío mensajes por audio los martes, jueves y domingos. Es un ministerio que Dios me dio ahora en la pandemia. Tengo 3 años enviando series. Y ahora ha llegado a muchos lugares, gracias a Dios. Y hace unos 2 años hice una serie que le puse así: Animales fantásticos y dónde encontrarlos en la Biblia. Le puse ese nombre porque ustedes saben que hay una saga de Harry Potter, ¿no? Que habla de eso, de animales fantásticos. Entonces yo le puse así para que llamara la atención. Hice una serie de 33 predicaciones que hablan acerca de los animales. Y yo me basé en esto, en algo que se llama biomimesis. ¿Qué es la biomimesis? Es una rama de la biología que nos enseña a fijarnos en la naturaleza para utilizarla a nuestro favor. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar del tren bala en Japón? ¿Sí? Es un tren muy rápido. Y ustedes ven la punta de ese tren
Y esa punta de ese tren, del tren bala, la sacaron los científicos de un ave que se llama el martín pescador. Esa ave pesca, por eso se llama así. Entonces, cuando mete su pico para pescar, casi no saca agua. Tiene una figura aerodinámica que no saca agua. Entonces, en eso se basaron los japoneses. Leonardo da Vinci hizo sus figuras, sus dibujos, basándose en los animales. La aviación tiene que ver mucho con las aves. Entonces, lo que dijo Dios, ¿se acuerdan ustedes en Proverbios que dijo? Mira, oh perezoso, ¿a quién? Mira, fíjate en la hormiga. Allí en el primer libro de Reyes, capítulo 4, se dice que Salomón, aparte de ser rey y que compuso cantares y proverbios, también se dedicó a investigar los animales. ¿Con qué animal nos compara Dios a nosotros, los cristianos? Y las ovejas, entre otras cosas, no voy a hablarles aquí de todas las características de las ovejas, porque ya me queda bien poquito tiempo. Una de las características de las ovejas es que son rumiantes. ¿Sí saben lo que significa eso? Las vacas son rumiantes. Las vacas tienen varios estómagos, varias panzas. A los que les gusta el menudo dicen, ay, qué rico, ¿verdad? Porque son varias panzas. Pero esas panzas o esos estómagos les sirven para rumiar el alimento. Las ovejas solamente tienen 2 estómagos, pero rumian, es decir, mastican y le sacan hasta la última gota de jugo a ese alimento. Cuando hablamos de la meditación de la palabra, a ver, voy a hacer un ejercicio. ¿Se acuerdan de qué habló el hermano? No me acuerdo de su nombre, eso sí no me acuerdo. El hermano que predicó el domingo pasado. ¿Así? Sin más, el que predicó el domingo pasado. Ya ni siquiera me estoy yendo a 3 semanas, el domingo pasado. Yo me acuerdo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Porque decía que cuando su papá estaba en el hospital, ¿qué fue lo primero que su papá le dijo a su hijo? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué le dijo? A ver si es cierto que se acuerdan. Y ahí es donde nos damos cuenta quiénes son hombres de fe, hombres de la palabra de Dios. Pero tiene que ver con esto, hermanos, porque cuando yo escucho una predicación, escucho la palabra de Dios, tengo que rumiarla, tengo que meditar en ella. Y llego a mi casa y, el pastor Marlon predicó de esto. Nos dio duro. Pero cómo me enseñó esto y esto. Y ahora lo voy a aplicar a mi vida. Y lo estoy rumiando toda la semana. Como dice Santiago, no soy un oidor olvidadizo, sino que escucho con atención. Eso es meditar, cuando te cae el 20, cuando se completa el círculo de la comunicación. Mi amado hermano, quiero terminar diciendo, échate una mano. Échate esta mano para que no seas un catador de sermones. Para que la palabra de Dios haga mella en ti, en tu familia, y haya cambios verdaderos en ti. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Fíjense, mucha gente dice, conoceréis la verdad. Yo ya conocí del Evangelio. No, conocer la verdad es cada día irla conociendo. Conociendo la palabra, cada día. ¿Saben cuántas promesas hay en la Biblia? Más de 8,000 promesas hay en la Biblia. Más de 8,000. Que Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho porque tú dejaste tu palabra, Señor, para que tu iglesia sea una iglesia de fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Ayúdanos a leerla todos los días de nuestra vida de manera sistemática. No solo versículos sacados de allá del libro que nos gusta, sino toda la Biblia, todo el consejo de Dios. Ayúdanos a estudiarla con pasión, Señor. Que de veras nos guste, nos apasione estudiar tu palabra. Ayúdanos a memorizarla, Señor, para que en los momentos de crisis, hay lugares a donde no la podemos llevar, no podemos llevar la Biblia, pero sí la llevamos en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a memorizar tu palabra, pero también a meditarla para poderla poner por obra. Por eso nos comparaste con ovejas, a rumiar tu palabra, sacarle todo el jugo a esos sermones que nuestro pastor
por nuestros pastores, con tanto esfuerzo, elaboran para nosotros, para darnos ese alimento. Porque eso significa la palabra pastor, el que da pastos. Ayúdanos, Señor, a ser ovejas que rumien esos pastos, para que haya cambios en nuestras familias, en nuestras vidas, para que haya fe y todo lo que hagamos sea por fe. Te lo pedimos, Señor, te lo agradecemos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias por su hospitalidad durante este mes que me pude congregar con ustedes y las oportunidades que me dieron de predicar su palabra. Dios los bendiga y sigan creciendo. Dios bendiga al pastor Marlon, a su esposa, a los líderes de esta iglesia. Dios los bendiga, hermanos.